La interpretación de la realidad 1. Dibujo artístico. En una imagen hay que tener en cuenta la elección concreta de la realidad, la selección de medios plásticos y la utilización jerarquizada y organizada de los medios. Los elementos plásticos que dan lugar a la configuración de la imagen y que estructuran su alfabeto visual se agrupan en torno a tres tipos: los formales, los dinámicos y escalares. Los formales sería el punto, la línea, plano o mancha, textura, forma y color. Los dinámicos, movimiento, tensión y ritmo. Y los escalares, dimensión, formato y escala. El signo es toda huella gráfico-plástica realizada sobre un soporte por medio de un instrumento. El signo se puede analizar desde un punto de vista estético y técnico. El estético considera la expresividad y la belleza del signo. El técnico considera el proceso de elaboración, determinado por los instrumentos con que utiliza para dibujar y los soportes empleados. El signo puede adoptar tres formas generales diferentes: la lineal, cuando se realiza mediante un trazo largo de grosor fino; la señal o marca, cuando se refiere a una pequeña superficie de masa homogénea; y la mancha, cuando la superficie del signo es amplia de masa única. Los elementos morfológicos de la representación son aquellos que integran una configuración espacial, es decir, que componen la estructura en la que se fundamenta la representación plástica. El punto es el signo más elemental que puede formar parte de una imagen. Las cualidades que lo determinan como elemento gráfico-plástico son la forma, la dimensión y el color. La línea solo tiene una dimensión, la longitud. También se define como un punto en movimiento. La línea de contorno es, en la mayoría de las imágenes, la que estructura su configuración formal. Las líneas de sombreado sirven para aplicar volumen y dar sensación de profundidad mediante tramas. Dentro de las funciones de las líneas, la línea puede crear direcciones que contribuyan a dinamizar la imagen. Se identifica la línea horizontal y vertical con la sensación de reposo y las oblicuas y curvas con la impresión de movimiento, acción, etc. La línea puede separar planos entre sí, aunque esta separación se puede hacer también por medio de colores, sin que por ellos se deje de notar una línea separadora entre superficies. El plano es el signo gráfico de grandes dimensiones, limitado por líneas. Es decir, cualquier superficie contenida en una línea cerrada que determine una forma o el contorno de cualquier objeto o imagen. Todos los objetos tienen una serie de cualidades como suavidad, aspereza, rugosidad, etc. Esto se denomina textura. En la textura conviven las cualidades ópticas y las táctiles. La textura depende de la luz, ya que cambiará la visión con la que percibimos el objeto. Por otra parte, la apariencia que tienen los objetos superficialmente condiciona su visión y estética. Las texturas en arte dependen del soporte donde se elabora. Por ejemplo, si es de color blanco o de otro color, si es liso, si es rugoso, y también de los materiales que se emplean para trabajarla, es decir, utensilios y técnicas con los que se elabora la obra. La textura inorgánica está basada en la geometría, por eso también se llama textura geométrica. La textura orgánica es aquella cuya estructura no guarda un orden matemático, sino que es aleatorio y proveniente de la aplicación de un medio plástico como el carboncillo, o puede ser también cualquier pintura que se pueda arrojar en el lienzo, como el óleo, acuarela, etc. La forma es el contorno o la silueta de un signo gráfico plástico.
es el aspecto visual. Y es configurador de un objeto cuyas características se ven alteradas cuando se modifica su posición inicial. En la forma se puede diferenciar los siguientes elementos: componentes estructurales, componentes plásticos y componentes semánticos. Los componentes estructurales son aquellos permanentes e inalterables en los objetos, en los que se basa su identidad. Se conocen como estructura formal. La estructura formal se configura a partir de las relaciones de ubicación y distancia entre sus elementos. Los rasgos que caracterizan una estructura son las distancias, la orientación, los ángulos, etc. En la ilustración, la primera es la estructura menos compleja, ya que los elementos se perciben rápida y claramente. En la segunda se complica al desviar el círculo rojo en la composición. Y la tercera, que es la más compleja, se incorpora la superposición y variaciones formales en la composición. La forma se realiza sobre un soporte y a partir de medios y técnicas gráfico-plásticas. Los elementos del tratamiento plástico son el resultado de los medios utilizados, de los procesos y de las técnicas. Los medios plásticos en sí mismos no expresan nada hasta que los utilizas en una obra de arte. Los componentes semánticos vienen referidos al significado de la obra, que se obtiene a partir de las relaciones figura-fondo o, por ejemplo, la expresión de las líneas.